Hemos estado hablando el día de ayer acerca de la nube de testigos y en la experiencia que mencionamos acerca de Yeshua en este monte llamado de la transfiguración, aunque realmente era un monte de elevación y él ahí se manifestó ante aquellos que lo acompañaron en este ámbito de esta nube de gloria, en esta nube de testigos. Y ahí es donde Yeshua nos testifica de cómo es su vida, cuál es la dinámica de la relación que también nosotros debemos de tener con respecto a lo que debe ser nuestra elevación espiritual. Ahí aparecieron estos dos héroes de la fe, Elijah o Eliyahu y Moshe, y en ese momento esos íconos de la fe estaban en esa interacción con Yeshua, estaban en una conversación profunda, y esto es bien interesante porque es lo que nosotros debemos reconocer de que ocurre cuando este nivel de manifestación existe. Esos son encuentros que sin duda alguna cambian la vida, que están conectados en otro nivel. Tal vez hay cosas que hoy no podemos entender, pero tenemos que llegar a algún punto donde esta manifestación sea parte de la realidad de la Keilah. Entender este cuerpo más allá de los que estamos hoy aquí en la tierra, sino una tarea cósmica que tenemos con aquellos que esperan también nuestra elevación espiritual. Por eso dice Hebreos 11:39 al 40. Habiendo obtenido un buen testimonio por medio de la emuná, no recibieron la promesa, pues Elohim había preparado algo mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados, separados de nosotros. Y con todo lo que pueda ser admirable la vida de Moshe o la vida de Eliyahu, todo lo admirable que puedan ser las operaciones que tuvieron en esta tierra, claramente nos dice Hebreos que ellos no alcanzaron lo prometido, que el Eterno preparaba algo mejor para nosotros. Y esto que preparó es que entráramos en un nivel de perfección que ellos no pudieron alcanzar solos, sino que lo van a alcanzar juntamente con nosotros. Y esa es toda la idea que el Eterno quiere manifestar. Esta tierra será transformada por la manifestación poderosa de los hijos de Elohim. Pero cuando estemos en un nivel superior, no cuando simplemente seamos meros creyentes y que nos declaramos como seguidores, sino cuando realmente se revele la vida que nosotros somos llamados a tener en Yeshua, esa que está escondida ahí con Mashiach en los cielos, como dice la palabra. Y yo estoy convencido que a partir de ahí, esta manifestación de estos escogidos se va a intensificar. Ya hay indicios históricos de que esto ocurre y es algo asombroso. Pareciera situaciones que cuando uno las menciona, como que la gente le cuesta creerlas, pero son parte de la naturaleza de una operación que tiene que existir en medio del cuerpo de seguidores de Mashiach. Y mira qué interesante, porque Mateo nos da una evidencia de una operación sobrenatural. Dice Mateo 27, del 50 al 53. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Ruach. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los Kedoshim, de los santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces claramente esto nos habla de que hubo una interacción
de aquellos escogidos que habían ya fallecido, que tuvieron una resurrección y tuvieron una interacción en medio de aquellos que eran seguidores de Mashiach. Uno lee este pasaje y es como que la gente tal vez lo pasa por alto, uno mismo lo pasa por alto y no le presta la atención. Pero realmente, si lo leemos con cuidado, nos damos cuenta de que es algo bastante interesante, bastante poderoso lo que está hablando. Y por eso es importante que nosotros leamos con cuidado lo que dice la Escritura. Estos santos, estos Kedoshim, entraron en la ciudad, caminaron por la ciudad con cuerpos renovados. Y por eso es que nosotros, cuando estamos en esta unidad, cuando nos hemos vuelto realmente a Mashiach, cuando hemos hecho Teshuvah, cuando vamos a nuestro proceso de muerte, entramos también en la resurrección con Él. Y por eso nuestro cuerpo también es renovado, cuando tenemos esta verdadera experiencia. Este es el poder que nosotros tenemos en el mensaje de Yeshua, en la Besorá. Y es importante verlo de esta manera, que hace nosotros 2000 años estábamos ahí con Mashiach en ese proceso de muerte. Que hace 2000 años nosotros estábamos siendo desangrados con Él. Y esto no es una distancia en el tiempo, no, simplemente es una realidad. Todos estábamos con Él siendo procesados. Y esa es la realidad que tenemos que aprender a vivir. Esa separación del tiempo es simplemente una mentira, una ilusión, pero nosotros estábamos juntamente con Mashiach en este proceso. Si somos escogidos, si somos parte de Él, estábamos en este proceso de transformación por medio del sacrificio en el madero. Y por eso es que hoy podemos ser la novia de Mashiach, hoy podemos ser el templo del Ruach, hoy podemos ser su Keilah, esa Keilah que tiene que caminar con esta autoridad, con esta unción, con este poder, con esta realidad espiritual. Y que nosotros comprendamos el llamado que tenemos a vivir más allá de lo humano. Si vemos acá, después de que Yeshua hace su proceso de muerte y resurrección, estos Kedoshim, estos santos, continúan operando en medio de esta dimensión espiritual. Y quiero que veamos también otro pasaje que dice lo siguiente. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, 9 al 11. Yo le recomiendo que usted lea estos pasajes para que tenga evidencia de lo que estamos hablando. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Está escuchando lo que estamos leyendo? Estamos en la escena donde Yeshua fue ascendido a los cielos, la nube se aparece, la nube de testigos. Ellos estaban mirando hacia el cielo, viendo la elevación de Yeshua, y mientras esto ocurre, aparecen 2 varones de la nube de testigos con vestiduras blancas. Estos no son ángeles. Recuerde que hay una diferencia entre los justos hechos perfectos y la congregación de los ángeles, que lo leemos en Hebreos capítulo 12. Estos varones que aparecieron ahí empezaron a hablar con ellos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces es como
bastante curioso, ¿no? Que esta situación la leemos, está ahí escrita, está evidenciada, y es una historia que es parte de la vida de la Keilah, de seguidores de Yeshua. ¿Y por qué ya no ocurren estas cosas? ¿Por qué no las vemos hoy como tienen que suceder? Tal vez porque nuestro enfoque ha cambiado. Tal vez porque nunca hablamos de estas cosas, porque nunca le ponemos atención. Pero a estos santos, a estos kedoshim, a estos varones vestidos de blanco, se les dio una misión en la tierra. Tenían un permiso para hacer algo en ese momento. Y lo que hicieron es llamar la atención de los seguidores de Mashiach. Hacerles entender que así como él estaba ascendiendo, iba a tener que volver. Y es interesante porque son cosas que están reveladas ahí en la Escritura, que tienen que ser parte de nuestra manifestación como Keilah. Pero yo me pregunto, ¿hace cuánto no está sucediendo eso ya? ¿Y por qué no sucede? ¿Será que estamos realmente desconectados de nuestra realidad, de que somos una nueva criatura, de que estamos sentados juntamente con Mashiach en lugares celestiales? Y tenemos que nosotros realmente crecer en estas cosas, porque vendrán tiempos donde vamos a tener que acudir a una operación superior en nuestra vida. Y como decía Shaul a Timoteo, hay un glorioso evangelio de Elohim que se me ha sido encomendado. Es un glorioso evangelio, es una gloriosa manifestación del reino. Entonces tenemos que nosotros asumir esta realidad. Porque si vemos en el libro de los Hechos, vemos unas operaciones bastante interesantes. A un libro de historia que están repletos de circunstancias de estos varones que vienen a enseñar, a consolar, a ayudar a la Keilah, a los escogidos del Padre. Inclusive vemos cómo algunos, cuando estaban en su momento de muerte, fueron acompañados por estos escogidos, por estos santos, estos varones, y vinieron a honrarles y acompañarlos hasta entregar su cuerpo en la muerte. El problema es que tal vez no hemos estado nosotros dispuestos a estar en este ámbito superior, porque estamos tan comprometidos con las cosas de este mundo que no nos vemos en esta dimensión. Y por eso, amados, tenemos que nosotros entender que nuestra vida, como hemos estado hablando, tiene que ir más allá del humano. Hay una historia acerca de un hombre llamado José de Copertino, que estaba orando en un lugar donde se reunía la Keilah en una noche, y se cuenta que un ser demoníaco entró a la habitación para tratar de intimidarlo, soplando las velas del lugar, y empezó a haber una opresión muy fuerte de espíritus inmundos tratando de molestar a esta persona, a José. Pero una noche este varón se puso de pie, y cuando oyó que se abría violentamente la puerta, vio entrar a un hombre que avanzaba tan ruidosamente que sus pies se cuenta que parecían como que estuvieran calzados con algo de hierro, ¿no? Así que José lo miró atentamente, y a la medida que se acercaba, las lámparas se iban apagando una a una, hasta que finalmente todas se apagaron, y este ser, este personaje de oscuridad, se quedó ahí. En este momento, que era bastante espeluznante para él, el enemigo quiso atacarlo, lo arrojó al suelo, lo trató de estrangular, y sin embargo José invocó
invocó al Eterno y de repente vio que apareció un varón que no era realmente un ángel, era un varón de vestidura blanca, y tuvo una lucha contra este espíritu inmundo que lo estaba acosando. Y así como esta historia, pueden existir muchas, y yo estoy seguro que hay muchos de ustedes que nos escuchan que habrán tenido experiencias donde el Eterno ha enviado varones que usted no sabe o no se explica dónde salieron para ayudarlo en alguna situación, para sacarlo de alguna circunstancia, para guardar su vida. Entonces es importante que nosotros veamos que esto es parte de nuestra vida espiritual en Yeshua, es parte de la manifestación que puede ocurrir en medio de nuestra cotidianidad como seguidores de Mashiach, y que la nube de testigos vive con nosotros y que ellos están ahí dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que nosotros avancemos en el caminar que tenemos, para animarnos a medida que el Espíritu nos está guiando, para que nosotros sigamos siendo llevados a esta conexión. Y su deseo realmente es que nosotros tengamos éxito. Yo veo esto como cuando hay un estadio de fútbol lleno, ¿no? Y todos están animando a su equipo, porque lo que quieren es ganar, y para eso existe la nube de testigos, para llevarnos a que nosotros logremos lo que tenemos que lograr en Yeshua. Y tal vez mucha gente dirá, bueno, pero ¿a qué necesitamos esto si nosotros tenemos al Ruach? Bueno, es parte del diseño celestial. No podemos decir por qué lo necesitamos. Simplemente es una realidad espiritual que está ahí para nosotros, con la cual nosotros nos podemos conectar, y que nuestra vida se empieza a convertir bastante efectiva e interesante en muchas áreas si nosotros aprendemos a llevarnos por esta nube de testigos. Yo estoy convencido de que si tú empiezas a conectarte con ello, empiezas a tener una conciencia con ello, vas a ver que esto ya inclusive ha sido parte de tu vida, pero no le habías prestado atención. Vas a darte cuenta que has tenido interacción con esta dimensión. Lo que pasa es que no le has dado enfoque. Porque sí, porque estos héroes de la fe están ahí y pueden venir y se pueden manifestar. Y si hablas de lo que ellos hicieron, de la unción que ellos llevaron, de lo que ellos significaron para su generación, son manifestaciones que también van a suceder para este tiempo y que el Eterno tiene asignadas para aquellos que están conectados con esta esfera dimensional. La realidad es que estamos siendo observados por esta nube. Ellos están ahí para ser nuestros testigos de si estamos haciendo lo que tenemos que hacer o si no lo estamos haciendo. Y están ahí para que cuando el Eterno les dé autoridad o el permiso, ellos intervengan en lo que tengan que intervenir para que se cumplan los propósitos del cielo en la tierra a través de nuestra vida. Así que, amados, esto es parte de lo que existe dentro de este ámbito celestial y que tenemos que aprender a crecer en ello. Así que bueno, vamos a ir luego hablando un poco más de estas interacciones. Creo que hay muchas cosas que tenemos que trabajar primeramente en nuestra vida personal para que podamos nosotros tener la sensibilidad de esta realidad espiritual. Otro aspecto que tiene que ser parte de lo que nos lleve a ser personas que se mueven más allá de lo humano es algo que, voy a usar una palabra que tal vez para muchos va a ser chocante, pero no hay otra forma de describirlo, y es el diseño telepático. Y voy a leer un verso que está en Mateo 12:25. Dice: sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos,
les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En lo que vamos a estar hablando a continuación es cómo nosotros podemos construir nuestro mundo kainos, de ser esa nueva criatura. Si no han entendido lo que es kainos, a los que están escuchando apenas estas enseñanzas, tiene que devolverse para poder escuchar qué significa kainos. Pero cuando nosotros entramos en este mundo kainos, al ver nuestra nueva forma en que podemos comunicarnos en el Ruach, vamos a darnos cuenta que hay habilidades invaluables que se activan más plenamente a medida que maduramos nosotros en Mashiach. Eso es parte de nuestro perfeccionamiento. Los medios de comunicación llaman a esto la habilidad de la telepatía. De hecho, los científicos a veces lo llaman lo radio mental. Pero no se asuste. Sé que es algo desafiante, controvertido, que puede sonar así, pero por favor no se vaya, quédese por acá. ¿Por qué? Porque le voy a asegurar que esto es bíblico, pero también que usted verá que era parte del estilo de vida de Yeshua. Y probablemente usted puede animarse por las posibilidades que le esperan a usted para ser un hijo kainos. Porque al igual que Yeshua, tú estás destinado a volverte cada vez más telepático. Y esto es natural en el orden de la creación de la vida que nosotros tenemos que manifestar como hijos de Elohim. El diccionario define telepático de la siguiente manera: es la comunicación entre personas de pensamientos, sentimientos, involucra mecanismos que no pueden ser entendidos en términos de leyes científicas conocidas. La palabra tele significa simplemente a la distancia. Y la palabra pati, ¿verdad?, de donde viene el telepático o pático, significa percepción o empatía. Algunos, inclusive estudiosos de la Biblia, lo mencionan como lo que se llama la cardionosis. Y eso significa el conocimiento de corazón a corazón. Y algunos le podrían llamar el don de discernimiento, etcétera, que es lo más tradicional o más popular que se usa. Pero la realidad es que es una operación telepática. Un hombre llamado Upton Sinclair escribió hace mucho tiempo un famoso libro llamado El estado mental radial, y él proponía que la telepatía era un fenómeno científico, y él se basó en muchos experimentos interesantes con su esposa y amigos cercanos. De hecho, Einstein apoyó este libro, que era muy pionero dentro de su campo, y decía que era algo que valía la pena explorar y que merecía realmente tener una consideración seria, no solamente a nivel de gente espiritual, sino psicológica, profesional, científica. Y a pesar de que Sinclair o Einstein no entendían completamente lo que estaban descubriendo o planteando, creían que algo oculto que era parte de nuestra naturaleza se estaba manifestando. Algo que la ciencia tal vez hasta el día de hoy no puede entender. De hecho, en 1924 había otro científico llamado Hans Berge que también fue testigo de ver la telepatía en acción. Y este personaje tuvo un peligroso accidente con un caballo y estuvo a punto de morir. De alguna forma su hermana había intuido que esto iba a suceder. Entonces Hans, que registró el primer encefalograma humano en 1924, cayó mientras montaba a caballo y casi fue atropellado por una yunta de caballos que corrían por el camino a centímetros de su cabeza. Y su hermana, a muchos kilómetros de distancia, pudo percibir que esto estaba ocurriendo.
ella pudo percibir que algo estaba pasando. Y bueno, realmente era así, algo estaba sucediendo. Nunca había enviado un telegrama, ni había habido una comunicación, pero esta experiencia que este hombre había tenido, su hermana la estaba percibiendo a mucha distancia. Entonces, eso es algo que ocurre, es parte de la naturaleza. De hecho, todas las madres son telepáticas, porque todas las madres dicen tarde o temprano, en alguna situación, siento que tengo que hablar con mi hijo porque algo le debe estar pasando. Y es interesante porque esto es parte de nuestra naturaleza espiritual. Entonces la mamá llama a su hijo y sí, su hijo está viviendo una situación, sí, su hijo pasó un accidente, sí, su hijo vivió algo. ¿Por qué se da eso? Bueno, porque hay una conexión muy fuerte entre madre e hijo, por supuesto. Y hay algo que nos conecta con este mundo, y es interesante porque el dolor nos hace más sensibles. Y claro, toda madre que tuvo que traer a un hijo con dolor a este mundo, generó una conexión. Y por eso muchas situaciones de dolor, muchas situaciones que nos han sumido en estas experiencias, nos hacen más sensibles a lo espiritual. Personas que han sufrido un cáncer, personas que han pasado por procesos difíciles, accidentes complicados, todas esas experiencias dolorosas, personas que han sido heridas, etcétera, se vuelven más sensibles a esta dimensión. Entonces, esa es una realidad que existe en la vida de las personas. Y a veces nosotros creemos que estamos mal por percibir estas cosas. Y como que sabemos que situaciones pasan, y a veces las hemos conversado con guías espirituales y como que nos han tratado de locos. Pero la realidad es que esto es parte de nuestra naturaleza. Es algo que es una situación que el Eterno nos ha dado, que es parte de esas capacidades que tenemos en el mundo espiritual. Entonces, en la medida que nosotros le ponemos atención, nos damos cuenta que no es para andar jugando como de adivinos y cosas así, ¿no? Pero sí es para que nosotros podamos estar atentos a las cosas que se están moviendo en el mundo espiritual. Es como cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una idea y de repente alguien muy cercano tiene la misma idea, y es como que hubiéramos estado hablando de eso, pero realmente ha habido una conexión por ahí. Son y lo podemos ver en las cosas del mundo. Por ejemplo, a veces salen películas nuevas y son dos películas que tienen diferente título, pero tratan de lo mismo, o dos tecnologías que son casi idénticas, o dos inventos que son muy similares. Bueno, es porque hay una conexión por ahí en ese sentido. Y eso es tan común que de hecho los científicos le tienen un nombre específico a esto, le llaman efectos múltiples. Y es un fenómeno muy interesante que la ciencia ha reconocido. Y cuando se habla de este efecto múltiple es porque se entiende que hay varias personas aisladas geográficamente que entre sí llegan exactamente al mismo descubrimiento al mismo tiempo. Y las personas no tienen ninguna comunicación entre ellos, no se conocen, no viven ni siquiera en el mismo país, pero llegan a tener un descubrimiento, una invención al mismo tiempo, y esto sin darse cuenta de que tal vez por otro lado ya la idea está siendo presentada. Entonces, eso es parte de lo que se puede evidenciar que ocurre. Hay científicos que en el 2014 dieron una noticia de que habían enviado con éxito un mensaje mental, y que de ese mensaje mental una persona a 4.000 millas de distancia lo había recibido, lo había experimentado. Entonces lograron conectar, por ejemplo, una persona en la India, en Mumbai, con un auricular inalámbrico conectado a internet,
y otra persona en París con un dispositivo similar. Y cuando la primera persona se limitaba a pensar, escuche bien esto, a pensar en un saludo, como el saludo de ciao, que en italiano significa hola, el destinatario en Francia era consciente que se estaba produciendo el pensamiento. Entonces, un experimento científico que evidenció que esto ocurre. Bueno, y para no ponérselo muy lejano, ¿cuántas veces usted ha estado pensando que necesita, no sé, comprarse un vestido, que necesita comprar algo para su casa, y de repente usted abre las redes sociales y solamente le aparecen anuncios de eso? Eso es una realidad que ocurre hoy en día. Esa es una realidad que hoy está ahí, y a ese nivel ha llegado la tecnología. Parece una locura, parece algo de ciencia ficción, pero hoy está ocurriendo. Entonces, la pregunta importante para nosotros es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Era Yeshua telepático? ¿Podemos verlo en las Escrituras? Bueno, la respuesta es claro que sí. Y absolutamente todo en la Biblia esto era parte de la vida de Yeshua. Era normal que él pudiera escuchar los pensamientos internos, y lo vamos a comprobar, lo vamos a ver con algunos versos, porque es bastante interesante. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 11, verso 17 al 18. Dice, bueno, ya leímos una parte de eso, dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí es desolado. ¿Los pensamientos de quiénes? Bueno, él estaba, sin duda alguna, hablando con los religiosos de su época, que estaban ahí para tratar de tentarle, pedirle señales, etcétera, etcétera. Y él, al conocer los pensamientos de ellos, empezó a desnudar las intenciones de su corazón. Y empezó a tomar ventaja de esta conversación. Y empezó a hablar de las intenciones que habían en su corazón. Y esto era común en la vida de Yeshua, y era parte de la operación que él tenía para realmente manifestar que él no era igual a los demás. Mateo 9, 3 al 5 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Otra vez hay otro pasaje que nos está hablando de que Yeshua podía percibir, conocer los pensamientos que habían ahí dentro de ellos. Y la gente de repente puede decir, sí, pero es que como él era Adonai, él podía hacerlo. Claro que sí, él era Adonai. Pero él, en su parte, en la operación de Yeshua, nos está enseñando que esta posibilidad existe en este ámbito terrenal. En esa parte humana, él nos está mostrando que esto es parte de lo que nosotros podemos vivir y podemos experimentar en el reino en el cual nosotros vivimos y representamos. También podemos leer lo que dice Juan, capítulo 2, verso 24, que nos menciona que Yeshua mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Hay una versión que dice, conocía todos sus corazones, es decir, los pensamientos, las intenciones que habían dentro de ellos. Y vamos a leer otro pasaje que es Apocalipsis 2, 23. Y dice, y a todos sus hijos heriré de muerte, y a todas las Keilot sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y vamos a leer otro pasaje que dice
Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Shelomo, hijo mío, reconoce al Elohim de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Adonai escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y Proverbios, capítulo 23, verso 7 nos dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, Yeshua nos enseña, la Escritura nos enseña, que todo esto tiene una operación espiritual, que esto es algo que sirve y funciona para nosotros entender las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, las intenciones de aquellos que son malvados, las intenciones de aquellos que no están caminando correctamente. Y claro, no es para condenarlos, sino para realmente buscar mostrar la misericordia, mostrar el amor, volver los corazones hacia Él. ¿Por qué? Porque miren lo que dice también Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 11, verso 3. Que nos dice de la siguiente manera: y dará a entender diligentemente en el temor de Adonai, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, él nunca va a juzgar por la apariencia, sino por lo que realmente hay en el corazón. Entonces, cuando hablamos de esta cardionosis o esta telepatía, esta habilidad de conocer las cosas internas, las cosas del corazón, no se trata de condenar mal a las personas, y eso es un problema que tienen muchas veces los profetas. Los profetas tienen este sentido tan desarrollado que no se han dado cuenta. Entonces, normalmente viven siendo afectados por todo lo que les rodea, por personas que están ahí a su alrededor, porque ven sus corazones, ven las intenciones, y entonces ya se predisponen en su carne. Y esto no lo puedes hacer así. Tienes que aprender a juzgar con un juicio santo. Y tienes que aprender a ver la vida de los demás desde una perspectiva más elevada. Y esta es la alegría de poder nosotros saber y ser conocidos, de ser vulnerables, honestos con los demás, de aprender a caminar en luz, en verdadera comunidad. Evidentemente, sí vamos a entender quién es un escogido del Padre y quién es una simiente del enemigo. Y vamos a tener que marcar límites, y vamos a tener que aprender a tener cuidado de no simplemente hacer relación con cualquier persona que nos rodea. Pero no podemos amargarnos la vida ni predisponernos contra la gente, porque somos capaces de percibir estas dimensiones espirituales. Porque imagínate a Yeshua sin esta habilidad. Para mí es difícil verlo operando sin esta capacidad, porque entonces su vida hubiera sido así como la de cualquier persona común. No hubiera podido lograr muchas cosas sin tener esta característica en su vida. Entonces, por eso es que nosotros debemos de reconocer que somos capaces de percibir esto en nuestra vida espiritual, para entender cómo tenemos que comportarnos. Por eso Pablo dice, de ahora en adelante, no nos conocemos más en la carne, sino nos conocemos en el Espíritu. Por eso hay tantos ministros que son manipuladores, porque conocen a las personas en la carne, los ven por apariencia, y quieren relacionarse con ellos, porque creen que tienen recursos, porque tienen dinero, porque quieren sacar algo de ellos. Y por otro lado, no ven las cosas del corazón. Y de repente, cuando vemos lo que hay en el corazón, vemos realmente la riqueza del reino que tienen las vidas de las personas. O vemos las intenciones torcidas que hay en la vida de los demás. Y aprendemos a abordar estas relaciones
no carnalmente, sino en el Espíritu. Y sabemos cuándo tenemos que ayudar a alguien de alguna manera, cómo tenemos que trabajar con algunas de otra manera. Pero amados, todo esto es parte de nuestra naturaleza, que tenemos que ir perfeccionando, que tenemos que ir animando. Probablemente para la próxima semana vamos a hablar de cómo nosotros tenemos que limpiar las puertas de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, para que podamos ser instrumentos que operen correctamente, porque esto que hemos mencionado no es algo que ya no has percibido, ha sido parte de tu vida, pero el desafío es cómo lo manejas, cómo lo trabajas. Yo conozco gente que tiene este sentido espiritual muy desarrollado, pero como no lo sabe usar, viven amargados, viven quebrando relaciones, viven aislados, se viven enfermando, porque no saben cómo manejarlo. Pero recuerde lo siguiente, amados: cuando Mashiach en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Todo esto es para que nosotros lo disfrutemos, para que nosotros seamos verdaderos instrumentos, y para que seamos de bendición a todos los que nos rodean. Así que, mis amados, espero que haya sido bendición lo que hemos hablado y a seguir creciendo para la gloria de nuestro Elohim. Bendiciones, que tengan buen día.